Cuando accedí a caminar con el duque, no imaginaba lo hermoso y sorprendente que sería el jardín de noche, y pensé que aunque estamos al aire libre no se siente frío, en realidad hace calor, tal vez haya algún tipo de herramienta mágica especial instalada aquí. Consecuentemente, al estar sorprendida, el duque me dijo que se trataba de la magia del primer duque, y aunque no sabía qué tipo de magia había usado, este lugar era especialmente cálido, por lo tanto podría contemplar este increíble paisaje durante todo el año porque también haría calor. El duque me preguntó si tenía miedo, alegremente le dije que no, que al contrario estoy feliz, y que realmente respetaba al primer duque de la familia de Eyfried. También le dije que había leído todos los libros que él había escrito, y que me parecía simplemente impresionantes, porque sus conocimientos en la magia eran impresionantes. El duque me dijo que al oírme hablar así, se sentía profundamente honrado como su descendiente, y me agradecía por mis amables palabras. También me dijo que el mayordomo le comentó que yo estaba interesada en estudiar magia, y por lo que había visto era verdad. Le respondí que sí, que estoy muy interesada en aprender magia. Mi corazón no deja de latir con fuerza, y pienso que es porque estoy muy nerviosa, pero necesito tranquilizarme para lograr mi objetivo. He imaginado y practicado innumerables veces, y ahora es el momento de ponerlo en práctica. Entonces, con un poco de nerviosismo, le dije que amaba mucho la magia y que quería estudiar en Salder, y que tal vez pudiera pensar que soy voluble, pero también le dije que tenía mucha confianza en estudiar matemáticas. Inquieta le dije que mi objetivo es asistir al departamento de contabilidad de Salder para seguir mi sueño, y por esa razón estoy trabajando arduamente para conseguir el apoyo de la familia del duque. Me sorprendí al escuchar de él que no era algo imposible, y que entendía mis sentimientos porque él también en algún momento quiso asistir a una academia. Entonces, sonriendo, me preguntó si ya tenía preparado un formulario de solicitud de admisión, y si le permitiera verlo consideraría positivamente mi solicitud de apoyo. Muy emocionada le respondí que sí lo tenía y cuando gustara podría mostrárselo. El duque me dijo que si me parecía bien podría verlo mañana en la biblioteca. Inmediatamente le dije si me encantaría, y de tal forma le agradecí por su gran amabilidad y consideración. Por otro lado, el duque se encontraba en su estudio resolviendo unos pendientes, cuando llegó Norman y le dijo que lamentaba interrumpirlo, pero que acababa de llegar una carta del rey. Mientras tomaba la carta, el duque preguntó por qué tan tarde. El mayordomo le respondió que era urgente y en ese momento se preguntó qué podría haber pasado para que el mismo rey la enviara directamente, y entonces comenzó a leerla. Ten la seguridad que me he asegurado que el contrato de tu compromiso no será anulado según nuestro acuerdo. Sin embargo, debo pedirte que mantengas a Catherine O'Brien en el norte por un tiempo, porque ha salido a la luz que ella y el príncipe heredero están tramando algo. Por favor, asegúrate de que ella no regrese a la capital hasta que entendamos completamente sus planes. Si haces esto por mí, te prometo que nuestra alianza permanecerá intacta. El duque, al entender lo escrito por el rey, pensó que todos estaban desesperados por detenerlo, y se preguntaba qué era lo que estaban tramando. El duque, molesto, exclamó: «Maldita sea. Eso significa que tendré que mantener a esa miserable mujer en mi castillo por algún tiempo». En los planes del duque estaba en redactar los votos matrimoniales al día siguiente, pero con la carta todo cambiaría. El duque pensaba que Catherine era una mujer verdaderamente desagradable. Entonces le ordenó a Norman que inmediatamente asignara sombras para vigilar a Catherine, y que se asegurará de que las herramientas mágicas de comunicación estén listas para su ejecución instantánea. Posteriormente, al estar solo, el duque pensó que podría estar a solas con Nerys, pero con la carta del rey ya no sería posible, pero al recordarla pensaba que ella estaba tan feliz solo porque le había dicho que consideraría en apoyar su solicitud, y se preguntaba qué más podría hacer para que su prometida esté aún más feliz. El duque quería verla reír, y pensaba que lo mejor sería acercarse a ella lentamente para ir acortando la distancia entre ellos y no asustarla, porque quería convertirse en el hombre en que Nerys ame. Mientras tanto, en la habitación de los condes O'Brien, la condesa se encontraba llena de nerviosismo, y mientras su esposo el conde mantenía la calma, le decía que no estuviera inquieta y que tomara asiento porque la prisa no haría que Catherine regresara tan rápido. Pero la duquesa, enojada, le preguntaba por qué no estaba preocupado por lo que le había dicho el duque el día anterior, que nada de lo que se dice en el castillo de Eyfried pasaba desapercibido a excepción de las habitaciones de los huéspedes, y no solo eso, les advertía que a partir de ese momento trataran a Nerys con el debido respeto que se merecía por ser su prometida, o de lo contrario se encargaría de que toda la familia del conde viviera en la miseria.
pero el conde calmadamente le explicaba que esas palabras solo significaban que tenía que apartarse, y que al no estar Catherine presente no podían hacer nada. La condesa O'Brien angustiada le mencionaba que un hombre tan perfecto como el duque, el cual era muy diferente a los rumores, debería de ser el esposo para su hija Catherine, pero por alguna razón el duque inmediatamente mostró interés por Nerys, y entonces le preguntó si en verdad el duque estaba pensando en casarse con su segunda hija. El conde O'Brien, sin responderle a su pregunta, solo pensó que ciertamente el duque de Ifried estaba interesado en Nerys, y que no le importaba con quién se casara porque de cualquier forma se quedaría con la propiedad del duque, y que en ese momento lo más importante era que el negocio de Catherine tuviera éxito. Él pensaba que su hija Catherine era realmente asombrosa porque nunca se llegó a imaginar que tendría la oportunidad de hacer algún tipo de negocio con la familia Serrada de Bolse, y si el negocio tuviera éxito tendrían tanto la fortuna del duque como las ganancias del negocio de Catherine, y por lo tanto no habría manera de que pudieran dejar pasar esa oportunidad. El conde, muy orgulloso de su primera hija, le decía a su esposa que Catherine estaba trabajando en algo que requería un conocimiento intenso, y como regresaría dentro de una semana no habría necesidad de interrumpirla. A la mañana siguiente, muy emocionada, me dirigí al estudio del duque, y mientras revisaba mi formulario, me preguntó si había permanecido toda la noche despierta. Le respondí que no, que en lugar de quedarme despierta toda la noche simplemente me dormí muy tarde. Él me respondió que eso significaba que había preparado el informe en altas horas por la noche, y que era muy admirable que no solo hubiera preparado la solicitud sino también la tesis. El duque me aconsejó que para la próxima vez no me cediera y que me tomara las cosas detenidamente, pero en ese momento recordé que de hecho había completado el formulario de solicitud hacía mucho tiempo, pero solo quería refinar aún más mi tesis, por lo mismo no dormí durante la noche. Le comenté al duque que al ser mi primera tesis quería hacerlo lo mejor posible. Él me dijo que para ser mi primera tesis era bastante notable, y que me convertiría en un estudiante bastante capaz. También me dijo que para alguien tan capaz como yo estaba pensando en comenzar con algunos estudios previos, y me preguntó si me parecía buena idea intentarlo. Algo confundida le pregunté a qué tipo de estudio se refería. Entonces me preguntó si estaba consciente que los alumnos de la academia tenían una regla en donde se hablaran por sus nombres, porque era una regla creada para fomentar el aprendizaje sin importar el estatus. Pero que desafortunadamente muchos estudiantes nobles luchaban por adaptarse a ella y terminaban abandonando los estudios, y me preguntó si podíamos entre nosotros practicarlo desde ahora para acostumbrarnos a dicha regla. Inmediatamente le respondí que me parecía bien porque tenía la confianza en este tipo de cosas. Entonces el duque me dijo que pretendiéramos que estábamos en la academia, y que le hablara por su nombre, y por lo tanto tenía que llamarlo por su nombre en ese momento. Un poco intimidada le dije que entendía que empezáramos a practicar, pero cómo podría hablarle por su nombre tan casualmente, y sin esperarlo el duque me llamó por mi nombre, y me dijo que era fácil, que no tenía que pensarlo demasiado y que simplemente lo dijera con tranquilidad. Llena de nervios pronuncié su nombre. Él comenzó a reír y me dijo que sería fácil una vez que me acostumbrara, y por ahora pasáramos a practicar algo más, y me preguntó si sabía que la academia realiza frecuentemente clases de debate, porque era importante fomentar el respeto hacia los demás y ampliar la perspectiva de los estudiantes, que incluso hay clases que evalúan a los estudiantes a través de debates en lugar de exámenes. Cuando el duque me dijo que practicaríamos el debate con magia y matemáticas me emocioné bastante y le dije que me encantaría. Realmente me siento como si estuviera tomando una clase en una academia real, y que además el duque me estaba prestando bastante atención para ser una simple invitada, y por eso me sentía muy agradecida con él. Pero por alguna razón me parecía algo extraño, entonces le dije que tenía curiosidad por algo, y le pregunté por qué motivo era amable conmigo, porque había escuchado de Jin que la razón por la cual había regresado era por una lesión, y utilizando un tiempo tan valioso como este, me preocupaba que pudieras estar forzándote demasiado por mi culpa. Me contestó que era amable porque se sentía culpable conmigo, porque no pudo darme la bienvenida en mi primer día en el norte, y como mi prometido fue una falta de respeto hacia mi persona. Con vergüenza le respondí que no fue una falta de respeto, porque estaba liderando la carga en el campo de batalla, pero me dijo que aún así no era una situación ideal para mí, y se disculpaba sinceramente conmigo. Sin embargo, le dije que no había nada de qué disculparse porque para mí fue algo sin importancia. Además, si el momento fue realmente malo, ni siquiera me importó, y que realmente estoy bien, así que ya no se preocupara más por eso.
El duque en ese instante pensó que lamentaba no decirle la verdad a Nerys, que la había conocido por su plan unilateral, y de casualidad había descubierto su secreto, y con la excusa de estar preocupado se quedó a su lado todas las noches, y terminó enamorándose de ella, y el tiempo que pasaron juntos se convirtió en su recuerdo más preciado y pacífico. También pensaba que al mismo tiempo podría ser un periodo que podría lastimarla profundamente, y que definitivamente le contaría todo antes de regresar al campo de batalla, e incluso si después decidía ignorarlo no tendría derecho a lamentarse, pero por ahora estaría al lado de Nerys. Entonces Nerys, de manera exaltada y levantándose de su asiento, le dijo: «Te daré mi perdón, aunque no soy de la realeza te quiero conceder mi perdón, Ian», y le dije que siempre he estado agradecida, porque desde que llegué al norte me he sentido cómoda por primera vez en mi vida, y estoy muy feliz de haber experimentado cosas nuevas y conocido a demasiadas personas. Entonces te convertiste en mi salvador, y gracias a tu ayuda recobré la esperanza de lograr mis sueños. También le dije que si incluso hubiera cometido un error le perdonaría cualquier cosa, y que por favor no se culpará más. Entonces el duque me agradeció sinceramente. Mientras tanto, en Disley, capital de Devolse del Este, se encontraba Catherine llevando a cabo sus planes y pensaba que aunque había sido algo complicado cruzar la frontera, finalmente había llegado a Devolse. Catherine pensaba que había sido buena idea haberle contado a Teófilo sobre el negocio de piedras mágicas, y con el apoyo real no solo se resolvieron los aspectos financieros, también consiguió promesas e información de los funcionarios del reino de Devolse. También pensaba que su papel a partir de ahora era el más importante, entonces comenzó a buscar en su diario, en sus anotaciones, sobre sus recuerdos pasados algo aparte del negocio de piedras mágicas, y encontró que la familia Devolse había establecido relaciones comerciales con la familia Dayfried. El duque se encargaba tanto del comercio como de las piedras mágicas, causando una gran sensación en la alta sociedad. Catherine pensaba que ella debería ser quien llevara con éxito el negocio, y recordaba que el príncipe Teófilo le había dicho que los funcionarios comerciales eran muy estrictos, pero para un país experto en diplomacia no sería un problema. Catherine estaba muy segura que todo iba muy bien desde que regresó del pasado, y una vez que tuviera éxito en los negocios y el comercio regresaría al norte y esperaría al duque, y mientras bailaba exclamaba que estaba esperando el regreso del duque Dayfried porque ella, su futura esposa, lo estaría esperando con ansias. Muy entrada la noche, el duque era informado que Catherine había llegado a la capital del reino de Devolse, y que se encontraba descansando en la mansión propiedad del príncipe heredero Teófilo. Consecuentemente, el duque le preguntó a su sombra cuál era el propósito de su visita. Le contestó que aún no había podido averiguar los detalles, pero estaba seguro que había conseguido un encuentro con el marqués Maximiliano Gento. El duque le preguntó si estaba seguro. Su sombra le respondió que sí, que lo había confirmado a través de los sirvientes del marqués, los cuales estaban en plenos preparativos para recibir a un invitado y que la cita estaba prevista para el día siguiente por la tarde. La sombra le preguntó que aunque tardaría un poco, si así lo deseaba podía infiltrarse en la mansión del marqués, pero el duque pensaba que el marqués albergaba odio y desconfianza hacia Gideon debido a eventos pasados y se negaba a asociarse con alguien más, solo con la familia Dayfried. También se preguntaba qué podría estar planeando Catherine con él, pero no permitiría que se dañara la relación con el marqués, la cual habían construido sus antepasados. Entonces el duque ordenó que se alejaran todas las sombras que vigilaban al marqués, y que se centraran solo en vigilar a Catherine O'Brien, y una vez que ella terminara su negocio se aseguraran de retrasar su regreso lo más posible, para cuando ella regresara ya sea demasiado tarde. Una vez que salió el informante, el duque pensó que una vez teniendo vigilado los movimientos de Catherine podía concentrarse en estudiar los libros de la teoría de la magia. Al día siguiente Nerys se encontraba degustando un refrigerio. Mientras sonreía, Jean me preguntó qué me tenía de buen humor, porque había estado sonriendo desde hace un tiempo. Le contesté que se debía a que todo iba saliendo bien, y que esta mañana al desayunar con mis padres me dijeron que estudiara mucho para ingresar a la academia, e incluso me dijeron que si estaba ocupada no era necesario que comiéramos juntos. Además de eso, el duque me había elogiado por haber preparado mi tesis anticipadamente, y por primera vez mis esfuerzos habían sido reconocidos. Recordé que el duque era una persona maravillosa como lo esperaba, porque apenas lo conocí, y él ya había reconocido mis esfuerzos y me había ayudado a estudiar para poder ingresar a la academia, pero me pregunto por qué se siente tan familiar, porque claramente es la primera vez que lo veo, entonces ¿por qué me siento así?
Repentinamente Jin me preguntó si sentía curiosidad por la etiqueta en el norte, entonces le pregunté si la etiqueta social en el norte era muy diferente a la capital. Jin, sorprendida, me dijo que por supuesto, porque el norte está alejado de la capital, y que la cultura tiene algunas diferencias. Por lo tanto, si tenía curiosidad, ella podría decirle al mayordomo que llame a un profesional para que me enseñe sobre etiqueta social, y al saberlo me sería de mucha utilidad cuando me inscribiera en la academia. La doncella de Nerys en ese momento se da cuenta que el duque planeaba tomar como su esposa a Nerys, y por ese motivo sus habitaciones estaban conectadas, y si todo salía bien, Nerys se convertiría en la futura duquesa de Ifrid. Jin pensaba que como dama noble en términos de apariencia y etiqueta básica Nerys carecía en comparación a su hermana. Jin, al observar cómo diariamente Catherine se apegaba a la etiqueta básica, veía en ella todas las cualidades de una dama noble, y se preguntaba por qué había tanta diferencia entre Nerys y ella. Inesperadamente para Jin le pregunté si podía analizarme, entonces comencé por tomar adecuadamente la taza de té, y mientras le mostraba mis modales dije que este tipo de té es una especialidad del reino de Devolse. Me encanta el fuerte aroma floral, por eso lo bebo frecuentemente, y muchas gracias por servir un té tan maravilloso. Mi doncella, sorprendida, me dijo que fue idéntico a ver un libro de etiquetas de ceremonias de té en persona. Me sonrojé por su comentario, pero le agradecí. Le comenté a Jin que aunque no había aprendido la etiqueta adecuada, había leído todos los libros de etiqueta que se encontraban en casa y los había practicado, y no solo eso, también había memorizado todos los bailes de piezas musicales famosas. A causa de eso no solo conocía la etiqueta básica sino también la real. Por consiguiente, mi doncella me preguntó si lo había aprendido por mí misma. Le respondí que cuando era muy joven había estudiado en casa por un tiempo, y debido a algunos problemas mis padres me quitaron todos los cursos de educación básica. Pero la realidad era, y lo que no le dije a Jin fue que mis padres interrumpieron mi educación básica por vergüenza a que pudieran descubrir mis profesores mi sonambulismo, y mi madre me ordenaba que me quedara en mi habitación. Continué explicándole a mi doncella que aunque trabajé arduamente para aprenderlo por mi cuenta, todo fue en vano, porque cada vez que mostraba mis habilidades mi hermana se burlaba de mí, por lo que fingí no hacer nada bien para no llamar su atención. Jin, al escucharme, dijo que mi hermana era una persona verdaderamente inaceptable, pero le dije que aún así creía que carecía de habilidades de elocuencia, y el enorme terror que siento hacia los caballos por terribles recuerdos por lo que no pude aprender a montarlos, y le dije que algún día aprendería a montar y haría amistades, pero entonces Jin me dijo que podía hacerlo ahora si quisiera. Un poco confundida le pregunté cómo lo haría. Me respondió que solo tenía que pedirle ayuda al duque, y él estaría feliz en aceptar. Y entonces me dijo que iría a decírselo de inmediato. Dudosa le dije que no era correcto. Ella me preguntó por qué no, o si tal vez me resultaba incómodo estar cerca de él. Inmediatamente le respondí que no era eso, pero que sentía que podría molestarlo. Además ya le debía demasiado, y al haber regresado de la guerra debía estar muy cansado. Jin, muy segura, me dijo que no me preocupara por algo como eso, y me aseguraba que el duque le gustaría ayudarme, porque a él le encanta enseñar a los demás, y cuando ve a alguien desarrollarse a través del aprendizaje dice que se siente orgulloso, y me aconsejaba que intentara aprender algo del duque y seguramente lo haría feliz. Siguiendo el consejo de mi doncella decidí visitar el establo, pero estando ahí surgió nuevamente mi temor y pensé que solo albergué falsas expectativas. Incluso me atreví a decir que era capaz de montar a una criatura gigante, pero absolutamente no puedo hacerlo, así que tengo que regresar inmediatamente y decirle que aprenderé algo más. Cuando estaba a punto de irme escuché que alguien me habló y me asusté. Era el duque y se disculpaba por haberme asustado. Le dije que estaba bien y que lo sentía por alzar la voz. Entonces me dijo que me veía bastante mal, y me preguntó si estaba preocupada por algo. Recordé que desde que casi me caigo de un caballo cuando era pequeña por culpa de mi hermana, me ha resultado muy difícil acercarme a los caballos, por eso ni siquiera puedo pensar en aprender a montar. Y cada vez que eso pasaba Catherine me decía que debí nacer como plebeya. Tengo tanto miedo, como pude pensar en montar es demasiado para mí. Entonces el duque me dijo que él alguna vez tuvo miedo, provocado por una caída que tuvo cuando estaba aprendiendo a montar, y por un tiempo no pudo acercarse a los caballos, y por esa razón sus padres le enseñaron. Sorprendida le dije que sentía lo mismo porque alguna vez había tenido una experiencia similar. Le dije que cuando estoy enfrente de un caballo mi cuerpo se congela, y que por mucho tiempo me he sentido decepcionada y frustrada por no superarlo.
Entonces me dijo que me mostraría el método que utilizó para superar el miedo, que no era difícil y que lo intentara con él. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.